Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, hija, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. A ver, chicos, ya. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, chicos. Ya ven ustedes que no es cosa mía, es la cuestión del internet que está fallando mucho. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, hijo, buenas tardes. Bien. Sus cámaras, sus cámaras. Profesor, disculpe, no puedo prender mi cámara porque mi laptop está bajo la batería y no tengo extensión hasta donde está la cocina. Ya, trata de tomar tus precauciones en la mañana. Traten pues de cargar bien su batería para que les dure el tiempo necesario, chicos. ¿Ya? Ok, profesor. Muy bien. Y si no, compre una extensión, pues. Creo que sería lo más lógico, ¿no? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, chicos, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Ya, a ver, voy a capturar ahí conforme está, ya, para avanzar, porque sí, hemos perdido varios minutos ya. A ver, vamos a ver, chicos. Bien. A ver, con ustedes, a ver, miren, con ustedes logré hacer la clase de sucesiones, ¿verdad? Sí, que vi una pantallita media mostaza, ¿no? Donde hicimos ejercicios para hallar el término enésimo, ¿sí? Bien, lo que sucede es que ese video se malogró, o sea, no lo llegó a convertir porque creo que nos conectamos 2 veces, ¿sí? Esa vez nos conectamos 2 veces seguidas, ¿no? Y entonces, como ustedes saben, a veces, yo sé que a veces esperamos, ¿no? Les digo, esperen un momentito para se vuelven a conectar, pero tienen que esperar unos minutos para poder guardar. Entonces, no lo llegué a guardar para ingresar más rápido, ¿no? Porque después ya saben que ustedes que tengo otra clase. ¿Y qué pasó? Después me transcordé. Entonces, cuando tú quieres grabar, termina la otra reunión, doy por terminada, voy a grabar, se malogran las dos. A veces se malogra una sola, pero se han malogrado los dos. Entonces, ese tema vamos a, como quien lo repasamos, vamos a repetir, pero la otra clase, ¿ya? Vamos a trabajar. Ahorita vamos a trabajar con lo que toca, ¿ya? Vamos a hacer fracciones hoy día, ¿ya? Entonces, voy a compartir pantalla de una vez. ¿Sí, chicos? Bien. Bien, entonces, a ver, vamos trabajando rapidito. Bien, atentos chicos, fracciones. Entiéndase como fracción cuando yo escribo dos cantidades, ¿no? Donde una se va a llamar numerador y la otra se va a llamar denominador, ¿sí? Que deben ser enteros positivos en el sentido estricto. ¿Por qué en el sentido estricto? Porque cuando tú graficas una fracción, ¿sí? Si hacemos un gráfico, ese gráfico normalmente tú dices, esta fracción es un quinto, no dices menos un quinto, ¿no? ¿Cierto? En la recta sí lo podríamos expresar como negativo, ¿no? Simplemente expresamos hacia el lado izquierdo y ya tendríamos una fracción con signo negativo, ¿ya? Más o menos para tener idea de esta parte teórica, ¿ya? Bien. ¿Qué otra cosa? Que el numerador A no debe ser múltiplo del denominador. ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? Porque lo que estaríamos formando sería un número entero, ¿verdad? Les explico. Por ejemplo, tú tienes acá 15 tercios. Si tú divides 15 sobre 3, ¿cuánto es? Es 5, ¿verdad? Entonces, ¿en qué se acaba de convertir? En un número entero. ¿Cierto? Bien. A ustedes a veces se les dice que cuando se suma número entero con fracción, al entero se le pone denominador 1, ¿no? Para que sea como una fracción, ¿no? Pero netamente fracción no sería, ¿ya?
hablemos así del sentido estricto de la palabra fracción, ¿sí? Entonces acá tenemos un quinto, por ejemplo, acá tengo 5 séptimos, ¿no? 5 partes iguales de ¿cuánto? De un total de 7. Pero cuando llego a 7 séptimos y completo todo, llego ya a tener un número entero, ¿sí? Que se puede representar en forma de fracción como 7 séptimos. ¿Ya? Se puede representar. Bien, pasemos a los siguientes conceptos entonces, chicos. He hecho algunas aclaraciones ahí. Bien. La clasificación de las fracciones. Bien. Llamamos fracción propia cuando la fracción es menor que la unidad. O sea, cuando yo al dividir me va a dar 0, y algo. Por ejemplo, 3 quintos. ¿Cuánto es? 0,6, ¿no? Si tú divides 3 sobre 5, eso te va a dar 6 décimos, ¿verdad? ¿Sí? Si quieres lo comprobamos. Mira, un ejemplo nomás, suficiente. Con un ejemplo suficiente. 3 entre 5, 0 el cociente, ¿verdad, chicos? Entonces, bajo un 0, pero acá también bajo la coma. Entonces, 30 entre 5, ¿cuánto es? 6. Ahí está. 6 décimos. ¿De acuerdo? 6 décimos. Ya está. Ya tengo la... Como puedes ver, esto es menor que la unidad. Por eso se dice que es menor que la unidad. Y también se dice que es menor que la unidad porque cuando tú haces gráficamente, ¿qué va a suceder? Tú vas a dividir en 5 partes iguales, ¿no? 1, 2, 3, ahí están las 5 partes, y tú vas a tomar solamente 3 de ellas. Entonces no estás tomando todo. El todo es la unidad. Entonces es menor que la unidad. Bien. En cambio, ¿cuándo digo que es una fracción impropia? Cuando el numerador es mayor que el denominador. ¿Sí? Entonces, de tal manera que, por ejemplo, si yo divido 5 entre 2, tomando como ejemplo la primera fracción 5 medios, ¿cuánto obtengo? 2 al cociente, ¿cierto? Me sobra 1. Entonces pongo la coma y agrego un 0 y sigo dividiendo. Y 10 entre 2 es 5. Como puedes ver, ya hay parte decimal, ¿no? Pero tengo 2 enteros, que 2 es mayor que 1. Entonces 2,5, esta fracción 5 medios, que equivale a 2.5 en decimal, ¿sí? A 2.5 en decimal, es mayor que la unidad. Y gráficamente, ¿cómo se representa? Mira, gráficamente también es mayor que la unidad. Esta es una unidad. Escúchame bien, esta es una unidad. Acá tengo otra unidad. Pero para graficar 5 medios, yo necesito graficar 3 unidades, chicos. ¿Sí? 3 unidades. Donde 2 de ellas ya están ocupadas totalmente, ¿sí? Sí, miren, ve. Observen, que les quede bien claro el concepto. Mira, ve. La primera unidad ya está ocupada. 1 medio, ¿sí? 2 medios, ¿sí? 3 medios, 4 medios, y por último, con esta recién completo los 5 medios. O sea, son 2 unidades más una mitad de una unidad. 2 enteros, 1 medio. Entonces, por eso decimos que es mayor que la unidad. ¿De acuerdo? Bien. Ya tenemos ahí algunos conceptos gráficamente y simbólicamente, ¿no? Fracción común u ordinaria. Dice, cuando el denominador no es una potencia de 10. A ver, voy a borrar los dibujos anteriores. Ya, listo. Cuando una fracción es común u ordinaria. Cuando el denominador no es una potencia de 10. Ojo, potencia. ¿Sí? Porque de repente se me ocurre a mí poner acá, por ejemplo, 7 veinteavos. ¿Sí? Díganme, ¿20 es una potencia de 10? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿20 es potencia de 10? ¿Saben qué? Les digo que no. Potencia es cuando yo digo 10 al cuadrado, 10 al cubo, 10 a la quinta, 10 a la 1. ¿Sí? En cambio, 20 no es potencia, es un múltiplo de 10, que es diferente. ¿No? Claro que 100, por ejemplo, es una potencia de 10 y también es múltiplo de 10, pero no, pues tiene que cumplir exactamente potencia. Entonces, esta sí es una fracción común u ordinaria, ¿de acuerdo? Cuyos denominadores son diferentes de una potencia de 10. Bien. Entonces, procedemos a pasar a la siguiente. ¿Ya? Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien. Fracción decimal. ¿A qué vamos a llamar fracción decimal? Ahí sí, el denominador es una potencia de 10, miren. ¿Sí? Ahí sí vamos a poder hablar de una, porque es una potencia de 10. Por ejemplo, 100 es 10 al cuadrado. 10 es 10 a la 1. 1000 es 10 al cubo. Y 10.000 es 10 a la cuarta. ¿Sí? Son potencias de 10.
¿Cómo se lee? 13 centésimos, 7 décimos, 21 milésimos, 49 10 milésimos. Bien. Cuando hablamos de fracciones homogéneas. Fracciones homogéneas es cuando de un grupo de fracciones todas tienen el mismo denominador, en este caso 7. Cuando hablamos de fracciones heterogéneas, cuando yo tengo un grupo de fracciones, ¿sí? Y al menos hay una diferente, una que tenga el denominador diferente. Si tú ves, 5 y 5 tienen el mismo denominador, ¿sí? Son homogéneas. Pero basta que una sea diferente, ese grupo ya no es homogéneo, es heterogéneo, ¿no? ¿Cierto? ¿De acuerdo? Es heterogéneo ya. ¿De acuerdo? Entonces, basta que uno nomás, ¿no? Es como un aula de varones o un aula de mujeres. Hay puras mujeres. Es un aula donde hay puras alumnas. Pero si entra un varón, el profesor que entre ya no va a decir buenas tardes alumnas, ¿no? Va a decir buenas tardes alumnos. ¿Por qué? Porque bastó uno que rompió la homogeneidad. Entonces ya no es homogéneo, es heterogéneo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora veamos entonces qué es una fracción reductible. Es cuando los términos de una fracción, numerador y denominador, tienen factores en común. O sea, cuando lo puedo simplificar. Mírenme, por ejemplo, ahí tengo 9/27. Pero tú sabes que 9, yo lo puedo escribir 9 por 1. Y sabes que 27 lo puedo escribir como 9 por 3. Entonces, novena y novena, mira. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda? Un tercio. Entonces, acabo de reducir las cantidades acá, tanto en el numerador como en el denominador. Tiene que ser a los dos al mismo tiempo. Lo acabo de convertir en un tercio. ¿Por qué se pudo? Porque había al menos un factor en común. ¿De acuerdo? Había al menos un factor en común. 8 sextos, ¿qué tienen en común? Mitad. 5 décimos, ¿qué tienen en común? Quinta. 12/15, ¿qué tienen en común? Tercia. Son simplificables. Esas son fracciones reductibles. ¿Sí? A eso llamamos fracciones reductibles. Entonces, así como lo hay reductibles, también lo habrá irreductibles. ¿Sí? A ver, vamos a ver cuáles serían las irreductibles. A ver, acá tenemos, ¿ve? Fracción irreductible. Va a ser aquella fracción cuyo numerador y denominador no tengan ningún divisor en común aparte de la unidad. ¿No? Porque 3, por ejemplo, es 1 por 3. ¿Sí? Y 2 es 1 por 2. Pero no hay otro factor en común. Entonces, simplificar el 1 es como no simplificar nada, ¿no? Me sigo quedando con 3 medios, ¿cierto? Ahí está, me sigue siendo 3 medios. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo decir del numerador y denominador de estas fracciones irreductibles? Yo puedo decir que sus términos son PESI. Numerador y denominador son PESI. ¿Recuerdan esa palabrita? PESI. ¿Qué significaba PESI? Son números primos entre sí. ¿Sí? Son números primos entre sí. O sea, entre ellos no hay ningún factor en común aparte de la unidad. ¿Sí? No necesariamente son números primos. En el caso de 3 y 2, sí, los dos son números primos. En el caso de 7 y 5, sí, los dos son números primos. Pero en el caso de 9 y 4, ¿qué sucede? Observa, en el caso de 9 y 4, a ver, vamos a borrar acá. ¿Qué sucede en el caso de 9 y 4? 9 no es un número primo. ¿Sí? 9 se puede representar así, ¿ve? Se puede representar como 1 por 9. Se puede representar como 3 por 3. Entonces ya tiene dos representaciones distintas. Por lo tanto, ya no es un número primo. 4 se puede representar como 1 por 4. Y también se puede representar como 2 por 2. Entonces, como ves, el único factor que se ha repetido en ambos es la unidad. Entonces, a eso llamamos PESI. Números primos entre sí. Y si recuerdas, ¿quiénes son los números primos? El 2, ¿quién más? El 3, el 5, el 7. Estos números tienen que aprenderlos, chicos, ¿ah? ¿Sí? Esto les va a ayudar a ustedes a simplificar. El 2, el 3, el 5, el 7, el 11. ¿Quién más? El 13. ¿Quién sigue? El 17. El 15 no, porque tiene quinta y tiene tercia. El 19. A ver, ¿quién sigue? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién sigue después del 19?
¿El 21? No, porque el 21 tiene tercia y tiene séptima. Después del 21, ¿quién seguiría? El 23. El 25 no, porque tiene quinta. El 27 no, porque tiene tercia, tiene novena. El 29, ese sí. De ahí, ¿quién sigue? El 31. Ahí tienen algunos, miren. ¿Sí? De ahí, ¿quién seguiría? El 33 no, porque tendría tercia. El 35 tiene quinta. De ahí sigue el 37. El 39 no, porque tiene tercia. De ahí, ¿quién sigue? El 41. Entonces, ahí tienen algunos, ¿ves? Después del 41 sería el 43. Después del 43 seguiría el 47. Y por decir ahí, los menores que 50. ¿Ya? Listo, chicos. Recordamos entonces. Fracciones equivalentes. Fracciones equivalentes son aquellas fracciones que resultan de multiplicar numerador y denominador de una fracción por un mismo factor. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tengo 3 séptimos. ¿Cuál sería una fracción equivalente? Por ejemplo, que 3 lo multiplique por 4. Tengo 12. Entonces, como 3 lo multiplica por 4, a 7 también lo multiplico por 4, y obtendría 28. Entonces, como puedes ver, he multiplicado numerador y denominador por una misma cantidad, por un mismo factor. En este caso, ese factor ha sido por 4. Por 4 he multiplicado el numerador y por 4 multiplico el denominador. Estoy obteniendo una fracción equivalente. ¿Sí? Ojo, también podemos obtener una fracción equivalente simplificando. ¿Sí? Lo que hacemos en las fracciones reductibles, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, tuvimos por ahí 8 sextos, me parece. ¿Sí? Si tuvimos 8 sextos, entonces su fracción equivalente, ¿quién sería? Por ejemplo, sería 4 tercios. ¿Qué es lo que se hizo ahí? Ahí no se multiplicó, ¿no? Ahí se hizo la división. Para que sea 4, ¿entre cuánto dividí? Entre 2. Pero si ahí divido entre 2, entonces acá también tengo que dividir entre 2. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya vimos entonces las fracciones equivalentes. Ahora tenemos la relación parte-todo. ¿Sí? Es cuando hacemos comparaciones entre dos cantidades, donde el numerador hace de parte y el denominador hace de todo, del todo. ¿No? Cuando hablamos de parte vamos a referirnos con es, son o representa. Cuando hablemos del todo, de, del, respecto de, ¿no? A ver, veamos los ejemplos para que lo entiendan mejor. Dice, ¿qué parte de 20 es 5? ¿Qué parte de 20 es 5? A ver, ¿cómo es eso? El de dijimos que era para el todo. Entonces mira dónde va a aparecer el todo. Espérate un segundo. ¿Dónde aparece el de? El de va a aparecer en el denominador, mira. ¿Qué parte de 20 es 5? 20 sería el todo, ahí está. Y el 5 sería la parte, lo que va arriba. ¿Sí? Entonces, si tú simplificas eso, ¿cuánto te va a salir? Un cuarto. Esa es la parte que representa. ¿Sí? La fracción representativa. ¿Qué parte de 20 es 5, ¿no? El es va en el numerador. Ahí está. Igualito acá, ve. ¿Qué parte de 80 es 30? El 30 va en el numerador. Es lo que representa. Y el 80 es el todo. ¿Sí? El 80 es el todo. ¿Dónde va? En el denominador. Igual aquí, ve. ¿No? De 60. ¿Sí? De 60 acá. De 80. ¿No? Y es 90 es la parte. ¿Sí? Y 90 es la parte. Y luego se simplifica, ¿no? En este caso representa un cuarto, acá representa 3 octavos, que es simplificado, décima, ¿no? Y acá también décima, pero luego sacas tercia, ¿no? Tercia 3 y tercia 2, ahí está. Y miren este ejercicio, ¿qué parte representa m de n? dn, ¿el d qué era? El d es el todo, ¿sí? El d es el todo. Entonces, ¿el d dónde va? El d va en el denominador, ahí está el n. Y m sería la parte, ¿sí? M haría de la porción, ¿no? ¿Cierto? Ahí está. M sobre n. ¿Ya? Entonces hay que revisar eso. ¿Qué parte de 80? El 80 automáticamente abajo es el todo, el 30 es la parte. De 20, 20 es el todo, 5 es la parte. Y se simplifica. Bien. Vamos entonces ahora al siguiente concepto. Bien.
Fracción generatriz. ¿Qué es una fracción generatriz? La fracción generatriz es la fracción que va a dar origen a un número decimal. Son tres tipos de números decimales que se forman cuando hacemos una división. Uno, un decimal exacto, un decimal periódico puro o un decimal periódico mixto. ¿Sí? Decimal exacto, decimal periódico puro o decimal periódico mixto. El decimal exacto se puede simbolizar como DE, ¿sí? Cuando querramos escribir rápido, ¿no? El decimal periódico puro es de Pepe. Ya. Y el decimal periódico mixto es el DPM. Ahí está, decimal periódico mixto. Bien. Pero ojo, llamamos fracción generatriz a la fracción irreductible. ¿Sí? A la fracción irreductible. Y vemos que 8 décimos no es irreductible. O sea, quiere decir que ahí nos han dejado trabajito todavía. ¿Cierto? Nos han dejado una parte del trabajo todavía. Entonces, si yo saco mitad, tengo 4. Si yo saco mitad abajo, tengo 5. Ahí está. Esa es la fracción irreductible. Esta es la fracción generatriz recién. Ahora, ¿pero cómo llegué a estas conclusiones? Fácil. Mire, en el numerador se escribe la parte decimal, 8. Y en el denominador, la unidad seguida de ceros. ¿Cuántas cifras decimales hay acá? Una, un cero, mira. ¿Cuántas cifras decimales vemos acá? 2, 2 ceros. ¿Cuántas cifras decimales tenemos acá? 3, la unidad y 3 ceros y arriba la parte decimal, ¿no? ¿Y qué sucede cuando la parte entera es diferente de 0? Podemos hacerlo de esta forma. Escribir todo las cifras que vemos. En este caso, como si fuera un número entero, 271. En el denominador, la unidad seguida de ceros. ¿Y cuántos ceros son necesarios? ¿Cuántas cifras decimales vemos acá? 2, ¿verdad? Entonces 2 ceros. ¿Sí? Bien. Como pueden ver, aquí no ha quedado trabajito por hacer. Esa es la fracción generatriz. ¿Sí? ¿Cómo sé yo qué es la fracción generatriz ya? Porque ya no la puedo simplificar, pues. ¿Sí? Ojo, cuando trabajo con un decimal exacto, ¿qué divisibilidades debo recordar yo? Debo recordar divisibilidad por 2 y por 5. Suficiente con eso. ¿Sí? Si es simplificable, voy a poder sacar mitad o quinta. ¿Por qué? Porque el denominador siempre va a ser una potencia de 10. Y los únicos factores en el 10, ¿quiénes son? El 2 y el 5, ¿cierto? Los factores primos. ¿Ya? Los factores primos. Estoy hablando solamente de los factores primos. ¿Sí? Que son los números primos, ¿no? 2, 3. La segunda se tiene, lo divide entre 5 y te Exacto. sale... A ver, ayúdame de una vez. 153. Claro, correcto. Sí. Abajo 200. Listo. 153 abajo 200. 200 avos, ¿no? Esta recién es la fracción generatriz. ¿De acuerdo? Aquí sí no hay nada que hacer, mira. Estoy pensando en mitad y en quinta. ¿Tiene mitad? Sí, pero arriba no tiene mitad. ¿Tiene quinta? Sí, pero arriba no tiene quinta. Ahí quedó. Esa es la fracción generatriz. Suficiente. No hay nada más que hacer ahí. ¿Sí? Esa es la fracción generatriz. A ver, veamos un ejemplo extra. Para que veas que esto lo puedo hacer de otra forma. O el mismo ejemplo, mira, ve. Ese 2.71 se puede hacer de esta manera. Escribo la parte entera como un número mixto. Y solamente hago la regla como si fuera 0,71. Entonces escribiría 71 sobre ¿quién? Sobre 100. Esta técnica me va a ayudar. Imagínate que este ejercicio que hubiera habido parte entera 4. Entonces hubiera sido 4.765 y hubiera demorado un poco más en simplificar. Pero en cambio, si lo escribo de esta manera, simplifico y luego multiplico y sumo, ¿no? Como número mixto. ¿Cómo se convierte en un número mixto fracción? Multiplico y sumo. 100 por 2, 200. Más 71, 271. Bueno, en este caso nos vuelve a salir la misma respuesta, ¿cierto? Y ya no se puede simplificar. ¿Sí? Ahí no hay problema. Bien. ¿Entendido este caso? Profesor. Dime. ¿Cómo puedes diferenciar? Por ejemplo, solamente te ponen 0,8
y luego te ponen 0,3. ¿Y cómo puedes diferenciar los dos si uno es decimal exacto y otro decimal periódico puro? Ah, Y no te dan ni siquiera ya, decimal sí. exacto o decimal. Exacto. Sí, lo que sucede es que acá ha habido un lapsus. Ahí ha faltado el sombrerito. ¿Ya? Ahí ha faltado el sombrerito. Todavía recién íbamos a entrar ahí y les iba a decir eso. ¿Sí? Es un error de imprenta ahí. ¿Ya? Claro, pues ¿cómo voy a reconocerlo, no? Pues los dos serían exactos, ¿no? Si no tuviera el sombrerito, los dos son exactos, de hecho. Está bien tu observación, hija. Entonces, mira, más bien lo que sí les voy a decir es lo siguiente. Normalmente, a veces esos decimales periódicos puros no me lo van a dar así, me lo van a dar así, mira. ¿No? 0, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Eso indicaría que la cifra 3 se repite indefinidamente. Ajá. Pero ese 0,3 yo lo puedo escribir así. Ahí está el sombrerito. Esa es la forma simplificada ya, que es con la forma que nosotros trabajamos. Para poder yo hallar la fracción generatriz, primero tengo que reducir la expresión decimal, ¿sí? En su forma más simple. Entonces sería así. Y luego, escúchame bien, se escribe en el numerador ese periodo repetitivo, que en este caso consta de una cifra. Y en el denominador, tantas cifras 9 como tenga el periodo. ¿Cuántas cifras hay acá? Una sola cifra 3, entonces un 9. Ya está. Y lo que viene después ya sabemos que tenemos que hacer, ¿no? Simplificar al máximo, reducirlo a su mínima expresión. Entonces puedo sacar tercia 1 y tercia 3. Entonces esa es la fracción generatriz, un tercio, la irreductible. Bien, en el siguiente ejemplo que vemos, veo que hay dos cifras periódicas, ¿no? Entonces escribo esa parte periódica y en el denominador dos cifras 9, ¿sí? Dos cifras 9. ¿Estamos? A ver, ¿qué criterio debo tener aquí para poder simplificar rápido? Para no perder el tiempo, porque cuando no tenemos la idea clara, decimos, voy a sacarle mitad, voy a sacarle tercia, voy a sacarle quinta, pero acá, ¿para qué vas a sacar quinta? Mira, son puros 9, lo único que puedes sacar acá es tercia o novena, cuando son dos, ¿no? O novena. Y cuando son de número par de cifras 9, onceava. 11 por 9, 99, ¿sí o no? Ah, ya. Entonces, ¿en quién vas a pensar acá? ¿En mitad? Ni hablar. No pienses en mitad. Piensa en tercia. Y de hecho, novena. ¿Pero para qué novena? Bueno, si quieres simplificar rápido ya, piensa en novena. Si hay novena arriba, puedes simplificar rápido ya. Y onceava, son los principales. Ya de ahí vienen las combinaciones, ¿no? 3 por 11, 33, 33 ¿no? Pero más fácil para ti va a ser reconocer si tiene tercia, novena o onceava. Onceava solamente vas a poder sacarle cuando la cantidad de cifras 9 sea par. Por ejemplo, acá tiene onceava, porque hay 4 cifras 9. ¿Recuerdan la divisibilidad por 11? Se sumaba las cifras dejando una. 9 más 9, 18. Y sumo las otras dos, también es 18. 18 menos 18 es 0. Entonces tiene onceava. En cambio, cuando es impar, no, güey. 9 más 9 es 18. La única que hay acá es el 9. 18 menos 9, 9. Y 9 es el múltiplo de 11. ¿De acuerdo? Entonces solamente tiene que ser cifra par de 9. Bien, atentos. 99, ¿qué tiene? Tercia. Arriba tiene tercia. 7 más 6 es 13. 13, ¿es múltiplo de 3, chicos? No, no. Entonces no tiene tercia. ¿Tiene onceava? Menos. Ya quedó. Ahí quedó. Esa es la fracción generatriz. Ya está. Ya está. A ver aquí. ¿Podré simplificar? A ver, 8 más 5, 13 y 4, 17. Tampoco, no pasa nada. No tiene tercia. Onceava. A ver, veamos si tiene onceava, chicos. ¿Cómo sumo? Dejando 1. 4 más 8 es 12. Quitar el 5, ¿cuánto queda? 7. No, no tiene onceava. Ahí quedó. Está bien, entonces. Esa es su fracción irreductible. Bien. Ahora te pido que observes con este ejercicio. Mira, ve. Acá yo les indiqué que puedo escribir toda la parte, incluida la parte entera, pero sin coma. Y abajo la unidad con dos cifras ceros, ¿no? Porque son dos cifras decimales. ¿Sí? O también lo podía hacer así. Mira acá, ve. Acá, ¿qué se ha hecho? Se ha separado, mira. Se puede separar también. Separo la parte entera de la parte decimal. Y entonces hallo la fracción generatriz solamente de la parte decimal. ¿Sí? Pero ¿sabes qué? Un número entero más un número mixto se pueden unir. ¿Sí? Se pueden unir en uno solo, mira. Entonces tendría dos enteros. Y acá entraría 71, 60. A ver.
Un momentito. Ahí está, 7160 sobre 9.999, ¿verdad? A ver, miren, ve. Simplifiquemos. ¿Qué dije que tenía este? Solamente tercia, novena o onceava, ¿no? Arriba tiene tercia, 7 y 1, 8 y 6, 14. 14 no es múltiplo de 3. Si no es múltiplo de 3, entonces no tiene tercia y mucho menos novena. ¿Qué me falta hacer? Onceava. A ver, veamos onceava. A ver, 0, sumando, deja sumando 1. Sumas dejando una cifra. 0 más 1 es 1. 7 más 6 es 13. 13 menos 1, 12. ¿12 es múltiplo de 11? No. Entonces, ¿qué nos queda por hacer, chicos? Solamente lo único que nos queda es multiplicar y sumar. Y terminé. Y esa sería mi fracción generatriz. Va a salir un número alto, ¿no? A ver, si tú multiplicas, eso te va a dar 27.158. ¿Sí? Profesor, yo pensé que nada más el 2 sumaba al numerador. No, hija. Se multiplica y luego se suma. ¿Sí? Recuerden números mixtos. Y abajo iría 9.999, ¿sí? Ya. Bien. Ahora escúchame. Por ejemplo, hace un rato yo hice 2 un medio, ¿cierto? Mira, ve. Te demuestro, ve. Multiplica y suma. ¿Cuánto es 2 por 2? 4. Y una, 5. Ahí está, ve. 5 medios, ¿no? 5 sobre 2 dividí. ¿Sí? Igualito acá. Multiplico y sumo. Y el denominador sigue siendo el mismo. No te olvides. Bien. Y para terminar con esta parte que tenemos, el decimal periódico mixto. ¿Cómo es el decimal periódico mixto? A ver, voy a borrar acá. Y atentos, chicos. Atentos. A ver. ¿Cómo es un decimal periódico mixto? Por ejemplo, acá tengo, ve. Mira, ¿qué pasa? Ese ejercicio fue así. Antes de simplificarlo era así, ve. Ahí está, mira, ve. ¿Quién se está repitiendo? El 4, ¿verdad? Entonces, mira, ¿cómo se escribe de manera simplificada? Así, ve. Sombrerito en el 4. Ahí está. Ese sería un decimal periódico mixto. ¿Por qué? Porque hay una parte que se repite y hay otra parte que no. A la parte que se repite se le llama parte periódica. En este caso lo conforma el 4. Y el 2, que es la cifra decimal que no se repite, se le llama parte no periódica. ¿Cuál es la regla? Acá nos han dejado listecito para terminar. Se escribe toda la parte decimal, 24. Le quito la parte que no se repite, que es el 2, pero parte decimal nada más. Y divido entre tantos 9 como cifras tenga la parte periódica, la que está debajo del sombrerito, es una cifra. Y tantos ceros como cifras tenga la parte no periódica, en este caso una cifra 2, un 0. Restemos, chicos, ¿cuánto es? 22, ¿no? Sobre 90. ¿Qué me faltaría? Simplificar. ¿Qué tienen en común? Mitad. Mitad 11 y mitad 45. Esa es la fracción generatriz. ¿Sí? ¿Entendido? Bien. A ver, en el otro ejercicio ya está reducido también, ¿no? Este ejercicio, por ejemplo... Profesor, tenemos clase a las 6. Ya, entonces miren. El profesor ha dicho a las 6:10 que está cargando su A las 6:10. computadora. Ya, listo. Al toque nomás. Al toque. Ya prácticamente ya les expliqué los 3 casos. Acá vamos a quedar de todas maneras. Mírenme. Aquí, lo único que quería decirles es lo siguiente. Mírenme. 0,3542, mira. ¿Sí? ¿Quién es el que se está repitiendo? El 42. O sea, su forma extensa es esta. Lo cual equivale a esto, que se le pone el sombrerito en lo que se repite. Entonces, toda la parte decimal es 3.542. Se le quita lo que no se repite, que es el 35 de la parte decimal. ¿Por qué 2 nueves? Porque hay 2 cifras que se repiten. ¿Por qué 2 ceros? Porque hay 2 cifras que no se repiten. Y el resto consiste en que tú restes y dividas. Igualito acá, mira, acá ya está listo. 105, le quito 1. ¿Cuántos nueves? 2. ¿Cuántos ceros? 1 por el 1. Ya está. Bien, chicos. ¿Ya? Entonces,
acá ¿cuánto sería? Acá sería 3.507, ¿verdad? Sí, 3.507. Y en el denominador, 9.900. Mi pregunta sería, ¿se puede simplificar eso? A ver. ¿Qué les dije que puedo sacar? Tercia, ¿no? O novena o onceava. En este caso sí se puede sacar onceava también por si acaso. Ah, aquí ¿quiénes son los divisores? Acá sí pueden tener mitad, puede tener tercia, puede tener quinta, puede tener novena, puede tener onceava. Pero los principales son mitad, tercia, quinta y onceava. Y inclusive 37ava, por si acaso, que es un número primo. Mira, 3 y 5, 8 y 7, 15, tiene tercia. Entonces, este ejercicio se puede simplificar. Puedo sacarle tercia. 3 entre 3, 1. 5 entre 3, 1. Sobra 2. 20 entre 3, 6. Sobra 2. 27 entre 3, 9. Ahí está. Y abajo te quedaría 3.300. Bien, chicos. Ahí vamos a quedar. Ya el resto lo culminan ustedes. ¿De acuerdo? Ya vieron cómo se hace. Bien. Entonces nos estamos conectando. La ficha la resuelven. Ya la... Profesor, disculpe, ¿se le envía por su Classroom o por dónde? Classroom, por Classroom. Le envían al Classroom. Queda como evidencia. Ok, profesor, cuídese. Ya, cuídense también ustedes. Hasta luego, chicos. Pero sobre la ficha de aprendizaje, falta rellenar la competencia, que eso lo tiene que citar usted. Ya, le voy a mandar un mensaje con la competencia entonces. ¿Ya? Ya, hasta luego.